Hola, soy Greta Schwartz y voy a hablar de derrame pleural. La etiología, bueno, se sabe que los derrames pleurales pueden desarrollarse como resultado de más de 50 trastornos pleuropulmonares o sistémicos, y después de la toracocentesis diagnóstica, la causa de un derrame pleural no es evidente hasta en un 25% de los pacientes. Siempre frente a un paciente que se presenta con derrame pleural, es muy importante realizar una historia clínica completa e indagar bien sobre los antecedentes personales patológicos, tóxicos, laborales, los fármacos que toma el paciente, por ejemplo, ciertos medicamentos como la nitrofurantoína, amiodarona, ciertos fármacos de terapia de estimulación ovárica pueden producir un síndrome similar al lupus. Cirugías recientes, clínica y examen físico completo. Para poder realizar un diagnóstico etiológico, la mayoría de los pacientes tienen que someterse a una toracocentesis para poder determinar el origen del derrame, pero hay algunas excepciones en las cuales no se va a realizar una toracocentesis. Y estas son que haya una pequeña cantidad de líquido pleural con un diagnóstico seguro, como una pleuresía viral, o un paciente en el cual tiene clínicamente una insuficiencia cardíaca bien evidente y que no tiene características atípicas. ¿Cuáles son las características atípicas que nos deberían motivar a considerar una toracocentesis en un paciente que sospechamos de insuficiencia cardíaca? Cuando los derrames son bilaterales, pero su tamaño, digamos, es dispar, sobre todo si el derrame izquierdo es más grande que el derecho, síntomas de pleuresía, fiebre o características sugestivas de infección o cáncer, ecocardiograma incompatible con una insuficiencia cardíaca y falta de resolución del cuadro a pesar de un tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca. Si tiene estas características, de igual forma debemos realizar la toracocentesis. Como sabemos, la toracocentesis puede ser diagnóstica y o terapéutica. La terapéutica principalmente va a estar indicada para aliviar los síntomas, que va a estar dado por la disnea. Si el líquido tiene características de un derrame pleural complicado, por ejemplo, los derrames paraneumónicos que pueden locularse, o que el paciente tenga alguna afección pleural que tenga riesgo de engrosamiento de la pleura y un deterioro funcional de tipo restrictivo, como es en el caso de los derrames por tuberculosis y hemotórax. La elección entre realizar una toracocentesis terapéutica de una sola vez o dejar en el paciente un catéter durante varios días va a depender siempre de factores, principalmente del tamaño del derrame y del tipo, si es loculado o no, pero siempre la decisión va a ser individualizada a cada paciente. Las contraindicaciones son un líquido pleural insuficiente, infección en la zona, digamos, a punzar o una herida, y diátesis hemorrágicas graves, que en este caso siempre se va a valorar riesgo-beneficio del paciente en aquellos casos en los cuales, digamos, un paciente sí o sí necesitemos tener una valoración y un análisis del líquido pleural. Siempre se va a hacer en aquellos pacientes que puedan afrontar el tratamiento de las posibles complicaciones de realizar la toracocentesis, como un hemotórax, un neumotórax o demás. Si no, obviamente se va a tratar de evitar en esos pacientes. Bueno, una vez que hicimos la toracocentesis diagnóstica, tenemos que analizar el líquido pleural. Hay pruebas que se realizan de forma rutinaria y otras que solamente las vamos a solicitar si tenemos alguna sospecha específica de alguna patología. Dentro de las pruebas que se realizan de forma rutinaria tenemos el recuento celular y diferencial, el pH, la concentración de proteínas, concentración de lactato deshidrogenasa, de glucosa, cultivo y citología. Ya vamos a ver más adelante las distintas etiologías de un derrame pleural, pero ante sospechas específicas vamos a pedir además amilasa, colesterol, triglicéridos, el ProNP, creatinina, tinción de Gram y baciloácidos resistentes cuando sospechemos infecciones por bacterias intracelulares, micobacterias intracelulares. Dentro de la valoración del líquido pleural van a haber distintos parámetros que vamos a tener en cuenta. Uno de ellos es el aspecto macroscópico del líquido, que esto nos da, digamos, pistas iniciales de la posible causa. Si es de un color amarillo pálido, en general vamos a pensar en un trasudado, aunque puede haber algunos exudados con este color.
Si es rojo, va a sugerir malignidad o un derrame pleural benigno de amianto, una lesión, un síndrome de lesión postcardíaca o un infarto pulmonar. Si es blanco lechoso, nos va a indicar o nos va a sugerir más que es un derrame de tipo quilotórax o de colesterol. Si es marrón, son derrames sanguinolentos de larga duración o ruptura de algún absceso hepático. Si es negro, infecciones por aspergillus o un melanoma metastásico, fístulas pancreático-pleurales, etc. Amarillo-verde, una pleuresía reumatoidea, y verde oscuro, biliotórax. Otro parámetro a tener en cuenta es la caracterización, es decir, tenemos que establecer si este líquido es trasudado o exudado. Los derrames pleurales de tipo trasudado son el resultado de desequilibrios que se producen entre lo que es la presión hidrostática y oncótica en el tórax, y en general los trasudados tienen una causa limitada de posibilidades diagnósticas y que en general las podemos discernir a partir de la presentación clínica del paciente. No así en el caso de los derrames de tipo exudado, que tienen gran cantidad, digamos, de etiologías y que son el resultado de la inflamación pleural y pulmonar, que da como resultado que haya una mayor permeabilidad capilar y por ende mayor entrada de líquido y proteínas a la pleura, o de un drenaje linfático deficiente del espacio pleural que da como resultado una disminución en la eliminación del líquido y de las proteínas pleurales. Los criterios diagnósticos, bueno, los más utilizados son los criterios de Light, en el cual si se cumple uno de estos tres ya es diagnóstico de exudado. Uno es la relación entre proteínas líquido pleural y proteína sérica mayor a 0,5, relación de LDH, el líquido pleural, LDH sérico mayor a 0,6, y LDH del líquido pleural con un valor superior a 2/3 de los límites superiores de la LDH sérica normal. Con uno ya hacemos diagnóstico de exudado. Dentro de las causas de derrame de tipo trasudado, tenemos atelectasias, fuga de líquido cefalorraquídeo al espacio pleural, insuficiencia cardíaca, siendo lejos la causa más frecuente de derrames de tipo trasudado, hidrotórax hepático, hipoalbuminemias de tipo iatrogénicas, por ejemplo un catéter intravenoso mal colocado, un síndrome nefrótico, diálisis peritoneal, que en general se desarrolla dentro de las 48 horas posteriores a la diálisis, y urinotórax, que en general se produce por uropatías obstructivas o por lesión de la vía urinaria de tipo iatrogénica o traumática. Hay otras causas que pueden producir un derrame de tipo trasudado, pero que en general producen exudado, que ya los vamos a ver más adelante. De tipo exudado tenemos de causas infecciosas, neumonías bacterianas, neumonía tuberculosa por parásitos, infección por hongos, neumonías virales, abscesos hepáticos, esplénicos, subprénicos, hepatitis, estados inflamatorios del abdomen como colecistitis, pancreatitis, etc., ruptura esofágica espontánea, son algunas de las causas infecciosas. De causa iatrogénica o traumática, el desplazamiento o migración de un catéter venoso central, inducidas por fármacos, como dije anteriormente, perforación esofágica, sonda de alimentación enteral mal colocada en el espacio pleural, hemotórax, quilotórax. Relacionadas con la malignidad, carcinoma, linfomas, mesotelioma, leucemias, paraproteinemias como mieloma múltiple o macroglobulinemia de Waldenström, y derrames paramalignos. Otros trastornos de tipo inflamatorio, como dije, pancreatitis aguda o crónica, un derrame pleural benigno de amianto, una embolia pulmonar, terapia de radiación, una pleuresía urémica, sarcoidosis, síndrome de lesión postcardíaca, un síndrome de estrés respiratorio agudo o la enfermedad relacionada con, por IgG4. Otras causas son enfermedades del tejido conectivo, como la pleuritis por lupus, la pleuresía reumatoidea, ciertas vasculitis, disfunciones endocrinas como hipotiroidismo o síndrome de hiperestimulación ovárica, anomalías linfáticas relacionadas con la malignidad o quilotórax, en el síndrome de la uña amarilla, por ejemplo, causas que producen movimiento del líquido desde el abdomen al espacio pleural, pancreatitis, quistes pancreáticos, el síndrome de Meigs, ascitis maligna y abscesos en la región abdominal. Otro parámetro a tener en cuenta son las proteínas, la concentración de proteínas en el líquido pleural, que los derrames de tipo tuberculosos prácticamente siempre tienen concentraciones de proteínas totales que superan los 4 gramos decilitro,
y concentraciones que rondan en el rango de 7 a 8 gramos decilitro, siempre debemos considerar el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström. Con respecto a otro parámetro a tener en cuenta es la concentración de LDH. Niveles de LDH en el líquido pleural por encima de 1000 unidades litro se encuentran característicamente en empiemas, en pleuresía reumatoidea y a veces en algunos casos de malignidad. Los niveles de LH en el líquido pleural están elevados tanto en derrames pleurales tuberculosos como en paraneumónicos complicados, principalmente el empiema, pero siempre son más bajos en los tuberculosos. Esto nos permite discernir entre estas dos patologías. Un derrame pleural secundario a una neumonía por neumocistis tiene un hallazgo característico de una relación de LDH en líquido pleural y LDH sérico superior a 1, y una relación de proteína líquido pleural y proteína sérica inferior a 0,5. Otra causa, el urinotórax, también tiene LDH elevada en líquido pleural, asociado con bajos niveles de proteína en el líquido pleural. Otro parámetro a tener en cuenta es la concentración de triglicéridos. Una concentración superior a 110 miligramos decilitro respalda con gran fuerza un diagnóstico de un quilotórax. Un nivel inferior a 50 miligramos decilitros lo excluye con una probabilidad razonable, y un nivel intermedio entre 50 y 110 siempre hay que realizar un análisis de lipoproteínas del líquido pleural. La glucosa es otro de los parámetros más importantes que se valoran. Una concentración baja de glucosa en el líquido pleural menor a 60 miligramos decilitro o una relación de glucosa de líquido pleural y glucosa sérica menor a 0,5 reduce un diagnóstico diferencial, digamos, el diagnóstico de diferencial de un exudado a las siguientes posibilidades. O sea, es muy característico un bajo nivel de glucosa en el líquido pleural en la pleuresía reumatoidea, en la pleuritis por lupus, derrames paraneumónicos complicados o empiema, derrames malignos, pleuresías tuberculosas y ruptura esofágica. Todos los demás exudados en general tienen una concentración de glucosa igual a la sérica, y todos los trasudados tienen concentración de glucosa igual a la sérica. Otro parámetro a tener en cuenta en ciertas sospechas específicas es la creatinina, si sospechamos urinotórax, y es cuando hay una relación de líquido pleural, de creatinina, líquido pleural y creatinina sérica mayor a 1. El pH también es otro parámetro que se realiza de rutina en el análisis del líquido pleural y tiene un valor normal de 7,6, y esto es debido a un gradiente de bicarbonato entre el líquido pleural y la sangre, en donde un pH por debajo de 7,30 con un pH arterial normal se encuentra en los mismos diagnósticos que dije recién en la anterior diapositiva, que cursan con niveles bajos de glucemia. Es muy característico en los empiemas un pH bien ácido. Los trasudados generalmente tienen un pH que rondan en el rango de 7,40 a 7,55, excepto el urinotórax, que puede tener un pH menor a 7,40, y los exudados rondan un pH entre 7,30 y 7,45. Los mecanismos responsables de un líquido pleural con acidosis incluyen un aumento en lo que es la producción de ácido por las células del líquido pleural y de las bacterias, en el caso de la empiema, y una disminución en la salida de los iones hidrógenos del espacio pleural, debido a un proceso de pleuritis, tumor o fibrosis. En general, se produce en procesos malignos, pleuresía reumatoidea y pleuresía tuberculosa. La amilasa, una relación de valores de amilasa en líquido pleural y sérica mayor a 1, reduce un diagnóstico diferencial a pocas posibilidades. Pancreatitis aguda, por pancreatitis crónica, que se asocia a isoenzimas pancreáticas, rupturas esofágicas, que se asocian con isoenzimas salivales, y procesos malignos. Otro parámetro que se utiliza es la citología, que nos permite, digamos, establecer el diagnóstico de derrames pleurales con causa maligna, pero tiene una sensibilidad en general del 60%. Es por eso que ante un análisis de un líquido con una citología negativa nunca podemos descartar malignidad. Las células nucleadas en el líquido pleural total, digamos, el recuento no es diagnóstico, pero sí nos ayudan y nos orientan hacia una posible causa. Un recuento superior a 50.000 células por microlitro digamos, nos sugieren derrames paraneumónicos complicados, incluidos el empiema. Un recuento superior a 10.000 derrames de tipo exudativos en la neumonía bacteriana, pancreatitis aguda y pleuritis lúpica, y un recuento por debajo de 5.000
nos orienta a sexuados de tipo crónicos, pleuresías tuberculosas y malignidad. También se puede hacer un recuento de linfocitos, en donde una concentración elevada puede indicar tanto una afección reactiva o benigna o una neoplasia, principalmente los linfomas. Y aquellos recuentos que representan el 85 al 95% del total de las células nucleadas sugieren pleuresía tuberculosa, linfomas, sarcoidosis, pleuresía reumatoidea crónica, síndrome de la uña amarilla o quilotórax. También podemos medir los eosinófilos, una eosinofilia del líquido pleural, que se define como más del 10% del total de las células nucleadas, se produce con etiologías tanto benignas como malignas e incluyen neumotórax, hemotórax, infarto de pulmón, derrame pleural benigno de amianto, enfermedad parasitaria, infección por hongos, drogas, como las que nombramos anteriormente, malignidad, pleuresía tuberculosa, derrames paraneumónicos y una neumonía eosinofílica crónica. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento del derrame pleural, siempre va a estar dirigido a la causa. Las causas más frecuentes son infección pleural, el derrame paraneumónico y la insuficiencia cardíaca congestiva. Las etiologías menos comunes incluyen enfermedad hepática crónica, enfermedad renal, asbesto, artritis reumatoidea, pleuritis lúpica, pancreatitis, embolia pulmonar y cirugía cardíaca. Y las etiologías raras incluyen fármacos, hipotiroidismo, quilotórax, derrame pleural de colesterol e idiopática. El tratamiento inicial del derrame pleural va a estar dirigido e implica tratar el trastorno primario, es decir, la causa subyacente, y el drenaje del derrame pleural. El tratamiento del trastorno primario va a estar dirigido a la causa. Siempre tenemos que iniciar u optimizar la terapia del paciente según la etiología. Antibióticos en el caso de una neumonía, mejorar el tratamiento diurético en una insuficiencia cardíaca, derivaciones portosistémicas en los hidrotórax hepático, ultrafiltración, es decir, diálisis para la sobrecarga de líquidos en pacientes con insuficiencia renal, AINES para la pleuritis lúpica, etc., según la causa. Y otro de los factores es el drenaje del líquido pleural en pacientes sintomáticos. Se hace la toracocentesis con aguja fina y con guía ecográfica, y en algunos casos, como dije anteriormente, puede ser necesaria la colocación de un tubo o de un catéter pleural permanente, pero esto va a depender de cada paciente. En general se desconoce el volumen del líquido que se puede extraer de manera segura, pero a menudo, se cita en la bibliografía, de 1 a 1.5 litros, como la cantidad máxima de extracción para minimizar el riesgo de complicaciones como el edema pulmonar por reexpansión. Lo importante siempre de realizar una toracocentesis terapéutica es objetivar la respuesta clínica del paciente frente al drenaje, porque esto nos va a permitir tratar de identificar la etiología e identificar a aquellos pacientes que tienen pulmón expansible y que mejoraron con el drenaje. Por el contrario, aquellos pacientes que no se mejoraron, tenemos que, dirigir el razonamiento buscando otras causas, como pulmón no expandible, una reacumulación rápida del líquido pleural, enfermedad pulmonar o cardíaca subyacente grave o embolia pulmonar. En general, los pacientes asintomáticos no suelen requerir una intervención pleural terapéutica, y la única indicación de una toracocentesis en pacientes asintomáticos es con fines diagnósticos o si se sospecha una complicación como una hemorragia o una infección. Bien, el seguimiento. En la mayoría de los casos, el tratamiento del trastorno subyacente con el drenaje del derrame suele resultar en una remisión completa o parcial de los síntomas y del derrame, pero no hay datos que respalden un seguimiento de un intervalo adecuado, digamos. Lo que se hace es realizar un seguimiento a través de una radiografía o una ecografía según, en un tiempo determinado según la causa del derrame pleural. Días, si la causa fue una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, semanas, si fue una insuficiencia cardíaca congestiva crónica o neumonía, o meses en la pleuritis lúpica. Siempre se debe realizar un seguimiento en estos pacientes para valorar que haya resolución completa tanto de los síntomas como del derrame. Si esto es incompleto, siempre hay que sospechar una terapia primaria inadecuada, una etiología alternativa a la que nosotros pensamos en un principio. Y obviamente a los pacientes que desarrollen un empeoramiento de los síntomas durante el seguimiento, se les debe realizar una nueva imagen
para buscar recurrencia o complicaciones como por ejemplo hemorragias o infección. El tratamiento del derrame pleural persistente o recurrente, digamos, las causas más frecuentes que producen un derrame pleural persistente es la insuficiencia cardíaca congestiva y el hidrotórax hepático. En estos casos está indicado como de primera línea la realización de toracocentesis repetidas, siempre en pacientes sintomáticos. Y esta va a ser adecuada en pacientes que experimentaron alivio en el drenaje en un primer momento, pacientes que se produce, digamos, una reacumulación del líquido pleural de manera lenta, en general más de un mes, o pacientes con un pronóstico sombrío. En general, una toracocentesis repetida con una optimización de la terapia médica suele evitar que lleguemos a una forma definitiva de terapia, que ahora vamos a ver más adelante, que es la pleurodesis o colocación de un catéter pleural permanente. En la mayoría de los pacientes, como dije antes, la recurrencia es generalmente por insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, siempre tenemos que descartar y excluir diagnósticos importantes como el pulmón no expansible, infección pleural activa, neoplasia maligna pleural e hidrotórax hepático. Y siempre tener en cuenta aquellas etiologías infrecuentes y raras como el quilotórax, derrame de colesterol, que las pruebas en general van a estar determinadas por la sospecha clínica para pedirlas. Reevaluación clínica y pruebas adicionales. La recurrencia del derrame pleural, a pesar de una terapia primaria, implica que hubo un diagnóstico inicial incorrecto y que existe otra etiología, o que el diagnóstico fue correcto, pero la terapia que nosotros indicamos no es la adecuada, o el paciente no es adherente al tratamiento, o hay fracaso en esa terapia, o que hay otra etiología coexistiendo. Siempre en estos pacientes hay que buscar en profundidad síntomas que sugieran un cáncer oculto, antecedentes de detección de cáncer, de medicamentos, posibles neumonías o traumatismos torácicos en un pasado reciente y factores de riesgo o síntomas de enfermedad hepática, cardíaca y del tejido conectivo. Hay que revisar todos los datos existentes anteriores, hay que reevaluar el análisis del líquido pleural y ver si son necesarias, si es necesario realizar una toracocentesis diagnóstica de nuevo y pedir nuevas pruebas no rutinarias, como dije antes, como el colesterol, triglicéridos, amilasa, factor reumatoideo y demás. Hay que realizar una imagen de tórax, principalmente una tomografía, para poder identificar si hay algún cáncer primario metastásico o el pulmón no expandible, bronquiectasias, consolidaciones, enfermedad pulmonar quística, enfermedad pulmonar intersticial o nódulos, masas subfrénicas o ascitis, linfadenopatía biliar, arterias pulmonares agrandadas o un catéter venoso mal colocado. También realizar un ecocardiograma para reevaluar la insuficiencia cardíaca congestiva, si es que realmente la tiene o si tiene alguna valvulopatía. Excluir inflexión pleural activa, excluir pulmón no expandible, que esto es la incapacidad del pulmón para volver a expandirse luego de realizada la toracocentesis, y en general es más frecuente cuando hubo una afección inflamatoria o infecciosa de la pleura. Excluir malignidad. El gol estándar para el diagnóstico de una neoplasia maligna pleural es la toracoscopía con toma de biopsia, y como dije anteriormente, una citología negativa de un líquido pleural nunca nos va a descartar la malignidad. En general, si se asegura que la terapia médica se optimizó y que el derrame persiste o se repite, sí o sí hay que realizar una terapia definitiva para prevenir que siga recurriendo. Y estos son los famosos derrames refractarios, que a pesar de la realización de toracocentesis repetidas, más de 2 a 3 y un tratamiento óptimo, no mejoran y el derrame pleural vuelve a aparecer. En estos casos se puede realizar la pleurodesis, que es la obliteración del espacio pleural, por inducción de inflamación y fibrosis, y hay dos tipos, una pleurodesis química, donde se utiliza un esclerosante químico, y una pleurodesis mecánica, que es con abrasión manual. En pacientes con pulmón expandible, cuyo líquido pleural se vuelve a acumular en el transcurso de días o semanas en lugar de meses, es decir, que se reacumulan de manera rápida, está indicada la pleurodesis. También se puede colocar un catéter pleural permanente, que son catéteres tunelizados que nos permiten realizar extracción de líquido pleural de manera intermitente sin tener que realizar toracocentesis repetidas. Tiene una ventaja de que induce pleurodesis espontánea en el 40% de los pacientes o más. No se puede dejar indefinidamente y en general se utilizan en pacientes que tienen mal pronóstico o que no son candidatos a la pleurodesis.
Aquellos pacientes que permanezcan sintomáticos luego de la colocación de un catéter o la realización de una pleurodesis, se pueden combinar ambos tratamientos. Y como último recurso, si esto no funciona, se realiza una derivación pleuroperitoneal o pleurovenosa, generalmente hacia la vena subclavia, o pleurectomías quirúrgicas. El pronóstico de los pacientes con derrame pleural, no hay muchos datos que hablen sobre el pronóstico, pero en general es probable que varíe según la causa subyacente y la respuesta al tratamiento del paciente. Los datos que hay sugieren que, que la mortalidad al año varía entre el 25 y el 55%. Muchas gracias.